Muy bien, bienvenidos todos. Gracias, Mauricio, por el apoyo. No, con el Bueno, mayor gusto. bueno, hoy el tema que tenemos en nuestro CFO Talk es cómo involucrar al mercado de capitales en el manejo actual de la crisis y el desarrollo de infraestructura en el país. Sigamos. Nuestro speaker es Mauricio Amador, ya lo voy a presentar. Ricardo, saludamos a la comunidad mientras se van conectando todas las personas. Por supuesto, bueno, bienvenidos todos. Este es un espacio que esperamos desarrollarlo semanalmente para que conversemos sobre temas de impacto, sobre prioridades que tenga el CFO en sus diario vivir del mundo de los negocios, del mundo empresarial, pero también en apoyo al crecimiento personal. Eso es lo que hacemos en CXO Forum, generar una inteligencia colectiva y bueno, todos estamos afrontando unos retos históricos y yo creo que estos espacios son importantes hacerlo en esta época, semanalmente, para que ese interactuar entre nosotros mismos, ese compartir, ese ver lo que está funcionando y lo que no está funcionando tanto, nos ayuda a todos a crecer y a superar este reto, digamos, en este momento de la pandemia. Así que no, Sonia, muy bien, buen trabajo por organizar este nuevo CFO Talk. Perfecto. Y bueno, así las recomendaciones para el día de hoy. Les pedimos el favor a todos los asistentes que se identifiquen con su nombre para poder llevar el registro y para las preguntas, por favor colocar su audio y video en off. Las preguntas las vamos haciendo por el chat y al final vamos a tener un espacio importante para la discusión. Ya al final todos vamos a poder participar. Entonces voy a presentar a Mauricio Amador. Primero, antes de arrancar, vamos a hacer un ejercicio. Eh, Queremos preguntarles a ustedes, pueden ingresar a menti.com y participar con las respuestas que estamos publicando. La pregunta es, ¿quitaron la pregunta? La pregunta es, ¿usted ha considerado el mercado de capitales como una fuente para financiarse? Entonces los invito a que entren al link de menti.com y arranquemos con esta pregunta. Bueno, mira Mauricio cómo se va moviendo. Eso veo. Interesante. Aumenta la participación y Que va cambiando. sí, va cambiando. Bueno, acá podemos ver que en general la mayoría de las personas lo han considerado. Ahora vamos a hacer otra pregunta para ingresar. La segunda pregunta es, si usted no lo ha hecho, no ha considerado el mercado de capitales, ¿por qué no lo ha hecho? Tener algunas ideas acá que nos sirvan de contexto para arrancar nuestra presentación. Bueno, esta no es tan interesante, Mauricio. Hablan de el uso del mercado financiero, estructura societaria, por desconocimiento, no sabemos cómo, suena complicado, suena complejo.
por los montos requeridos, por la cantidad de trámites, por el costo inicial. Bueno, mira esos insights, Mauricio, para el desarrollo. Hablan de que hay una oferta similar en la banca, importante tener en cuenta esto, que es solo para las empresas grandes. Qué interesante. Los paradigmas, muy interesante. Desconocimiento es importante acá. Bueno, yo creo que avanzamos para presentar a Mauricio, por favor. Bueno, Mauricio es un promotor de negocios y consultor, tiene una amplia experiencia, trabajó durante 45 años en el sector financiero, como vicepresidente financiero de Seguros del Comercio, Colmena, presidente del Fondo de Pensiones de Aviví y Santander en los últimos años. Fue el vicepresidente a cargo de los procesos de estructuración y colocación de títulos de la titularizadora colombiana. Entonces tiene una experiencia muy interesante. Mauricio, muchísimas gracias por compartir tu visión de este tema en este espacio y te damos la palabra. Bueno, no, muchas gracias por la invitación y espero que llene las expectativas. La idea es realmente traer un mensaje. Es decir, bajo mi experiencia, ¿qué veo que está cambiando con la crisis? Que realmente nos está cambiando en las expectativas y en la forma de relacionarnos con el sector financiero y en la forma de financiarnos. Comentarles algo sobre experiencias que conozco de posibilidades que hay de financiarse en el mercado. Y por último, poderles contar como unos factores relevantes generales para ir al mercado de capitales. Pero el objetivo principal no es dar una receta. El objetivo es compartir, botar un poco de tips de las cosas que podría uno tener en cuenta si quiere ir al mercado de capitales. Y ojalá esto genere preguntas, genere discusión. No se trata de ser una cosa académica y catedrática, sino algo que permita simplemente como lo que busca este foro, pensar y ver que hay otras, de pronto hay otras cosas en donde hay oportunidades y donde podemos hacer cosas. Entonces, yo tengo acá unos slides, pero simplemente van a ser de guía. Entonces, les voy a compartir la pantalla. Estoy inhabilitado. Ya un segundo. ¿Listo? Podemos hacer que el dueño de la presentación sea perfecto. ¿Ahí están viendo? Perfecto. Listo. Entonces, yo he titulado, digamos, como para llamar la atención, he titulado que si el mercado de capitales es otra opción frente a la crisis, frente a la financiación de las empresas y frente al tema de la infraestructura. Entonces, dentro de eso quisiera hacer como, ¿cuál es mi percepción frente a lo que está cambiando y algunas consideraciones sobre cambios surgidos a raíz de la crisis, necesidades de las empresas y necesidades de infraestructura? Hay unas necesidades que vienen de antes, pero hay otras que surgen a raíz de la crisis y que cambian la manera de pensar. Y entonces en esta primera parte quisiera como dejar esas consideraciones. Entonces, la primera cosa que quisiera traer a la mente es las necesidades cambiaron. ¿Y por qué las necesidades cambiaron? O sea,
uno dice, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Y me voy a circunscribir a simplemente tres sectores. Uno son las empresas, otros son los bancos, curiosamente, y uno tercero es el gobierno. Y quisiera mostrarles cuál es mi perspectiva de lo que cambió. Simplemente para mandarlo a la mesa y para que ustedes piensen si eso es así, si están de acuerdo conmigo o no están de acuerdo conmigo, pero es, digamos, lo que yo veo como una persona que está en el sector financiero, que tengo relación con los bancos, que tengo relación con el mercado de capitales y tengo relación también con las empresas y con las personas. Entonces, lo primero que veo, y a nivel de las empresas, una primera cosa que está afectando a la crisis es que muchas empresas tomaron como decisión proteger su liquidez. O sea, hay compañías que probablemente no han necesitado el crédito, pero decidieron resguardarse. Tal vez yo oía en una conferencia que me invitaron de la persona que presentó que trabaja en Argos, en donde básicamente esa compañía hizo eso. No sé qué va a pasar, pero lo que sí tengo claro es que tengo que proteger la liquidez. ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué me hace pensar en cuanto a lo que tengo que hacer con el resto de mi financiación y mis proyectos? El segundo tema es que muchas compañías se van a estar abocadas, quieranlo o no lo quieran, a refinanciarse. Algo que pensaban que su deuda en un proyecto pasado o porque se financiaron por el lado del leasing o por algunas cosas de mediano, de corto o largo plazo, claramente esto le redujo los ingresos, le redujo las ventas y por lo tanto tiene que pensar en refinanciaciones. El tercer elemento es que hay algunas que aún van a necesitar refinanciaciones, periodos de gracia. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo esté en una situación puede que haya posibilidad de recuperarme el próximo semestre, dentro de 2 meses, dentro de 3 meses o dentro de un año. Y realmente tengo que aliviar mi flujo de caja y voy a necesitar periodos de gracia. Eso es una nueva realidad. Todo esto que estoy diciendo puede que exista en el pasado, pero no es tan evidente como ahorita a raíz de la crisis. Mayores plazos tiene que ver con todo lo anterior, pero también van a surgir oportunidades y voy a necesitar financiación para proyectos nuevos. Entonces, ese es otro elemento. No quiere decir que lo haya traído la crisis, pero de pronto la crisis trae oportunidades, trae nuevos negocios o resulta que yo no me había metido en el sector, voy a decir una cosa, de restaurantes. Y resulta que muchos restaurantes no van a seguir. Y de pronto ahí hay oportunidades de una nueva modalidad de negocio en los restaurantes. Simplemente capacitar un ejemplo. Y hay una cosa que es bien importante cuando hablamos de mercado de capitales. Muchas veces cuando yo me financio en la parte de crédito, me financio pagos trimestrales. Hay veces me quedo con la caja sobrante porque tuve unas buenas ventas, recaudé la cartera rápido, pero el crédito lo tengo que pagar dentro de 2 o 3 meses. Y realmente cuando yo estoy en el sector bancario, no hago un adecuado calce entre las deudas y el flujo. Y ese es un tema que cuando uno va al mercado de capitales tiene oportunidades, y les voy a mostrar algunas, en donde puede calzar ese flujo mucho más eficientemente entre deudas y, me he hecho un calce entre las deudas y el flujo. Se me trabó acá. Ay, pucha. Cuando se demora uno un poquito, no me anda. Ok, espera un segundo. Nosotros tenemos la presentación, ¿no? Sí, ya Samara la tiene. Es que cuando se demora un poco sin moverse en el Zoom, se traba. Si quieres, proyecta, Samara, la presentación y en la página donde estaba Mauricio y la tomamos desde ahí. Dame un segundo, por favor, sí, señor. Y de ahí lo que hacemos es, Mauricio, nos dices adelante y Samara va pasando la presentación. Listo. Y en algún momento les voy a decir que la desaparezca en un momentico. ¿Sí? Claro. Claro que sí.
Ahí ya están viendo mi pantalla. No, tienes que dejar No. de compartir. Mauricio. No, pero es que no me deja hacer nada. Tranquilo, ok. Sí. acá ya lo solucionamos. Bueno. Entonces, el otro tema, este es un lado de las empresas. Perdón. Ahí yo ya estoy compartiendo. Me dices en dónde. En Ahí. Perfecto. Ahí. Entonces, el segundo tema es, me voy a ir a los bancos. Y resulta que los bancos también tienen que adaptarse rápido a una nueva realidad. ¿Cuál es esa nueva realidad? Que sus activos, curiosamente la crisis les indica que va a haber una mayor duración y una menor velocidad de flujo. ¿Y por qué va a suceder eso? Porque si empieza a haber refinanciaciones, periodos de gracia, mayores plazos, moras, todo eso va a afectar el flujo y la velocidad del flujo. Por lo tanto, los activos van a tener en los bancos una mayor duración. Y voy a tener que buscar más recursos de largo plazo para cubrir esas mayores duraciones o para financiar mi cartera o mis proyectos de largo plazo, mediano plazo. Entonces, frente a esa mayor duración, ¿por qué se va a dar? Primero, por los alivios. Segundo, porque me van a pedir refinanciación en periodos de gracia. Tercero, los mayores plazos. Cuarto, me liberan por un lado el encaje, pero por el otro lado me dicen, usted tiene que hacer esa inversión forzosa. Entonces, realmente tengo que poner plata para que el gobierno pueda hacer todos sus programas de alivios, de soporte a la población, de subsidios, etcétera. Pero adicionalmente sigue habiendo necesidad de recursos para proyectos. Y una cosa muy importante, yo como banco voy a tener que poner recursos para impulsar la recuperación económica. Eso son todas cosas, la mayoría, algunas vienen de atrás, pero nuevamente son cosas que vienen de la crisis. Y por el lado de la infraestructura, el gobierno va a tener que impulsar la infraestructura, las 4G, energía renovable, una cantidad de proyectos, porque es la manera de mover nuevamente la economía. Además de las necesidades que tenía ya con los 4G y con todos los proyectos de puertos, aeropuertos, etc. Entonces, por el lado de la infraestructura, los bancos van a tener una necesidad en etapa de construcción y en project finance. Necesidad porque va a haber proyectos que van a estar fallando de los que ya estaban. Y no solo van a fallar, sino que no los van a poder terminar en el tiempo que habían previsto por todo esto del coronavirus y van a tener que irse más lejos, por lo tanto van a recibir los recursos más tarde. Van a tener que financiar esa etapa de operación y mantenimiento cuando ya salgan esas carreteras y esos proyectos a etapa de operación, que van a ser pagados con vigencias futuras y con peajes o con otro tipo de recursos, y va a tener que tener un control y una gestión de flujo de caja. Entonces, digamos, eso es como tema desde el punto de vista de los bancos. Seguimos a la siguiente, por favor. Y por el otro lado, tenemos al gobierno. Un gobierno que tiene una responsabilidad de irrigar recursos. Y de recursos que son más exigentes, necesita más, pero por el otro lado va a tener menos. Porque va a tener menos recaudo, va a tener menos impuestos, menos IVA, más morosos en el pago de los impuestos. Entonces, la situación es negativa por ambos lados y, y el gobierno tiene que financiar la recuperación. Y no solo eso, tiene que también reestructurar la deuda en plazos, dada la mayor deuda y la caída en los recaudos, va a tener que irse a más largo plazo en el mercado de capitales, en sus mercados de los TES, en el mercado de afuera, y adicionalmente seguir financiando la infraestructura que venía financiando más los proyectos nuevos que salgan. Esto es como, digamos, como la evidencia o lo que yo veo y al final quisiera saber mucho si ustedes ven eso, ven más problemas o más cosas y me he limitado a, digamos, a estos tres sectores
de la economía. Si quieren, me quitan un segundo la presentación, por favor. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que quisiera? Perdón. ¿Qué es lo que quisiera yo mostrar ahora? Es dónde y qué cosas yo he visto que es importante tener en cuenta de utilización de fondos de capital. Y voy a poner una serie de ejemplos, pero los ejemplos tienen todos un sentido y quiero contarles cuál es el sentido. Y vamos a mirar unos ejemplos y quiero verlo y quiero que ustedes lo vean de dónde se pueden utilizar fondos tanto de capital privado, de fondos inmobiliarios, fondos de deuda, titularizaciones, pero también muy relacionados con la flexibilidad que puedan tener. Voy a poner un primer ejemplo. ¿Cómo se financió uno de los Pacífico? Creo que fue una de las carreteras de 4G, Pacífico 2 o Pacífico 3, en donde curiosamente nos encontramos con que Goldman Sachs tenía la gestión de conseguir financiación para esa carretera y hizo un esquema que era básicamente para ir al mercado de capitales afuera. Y curiosamente, la mayoría de la financiación vino del mercado local, tanto de fondos de pensiones como de otros actores. Y hubo una combinación curiosa, fondos de deuda, en donde hubo fondos en los que los fondos de pensiones estuvieron dispuestos a invertir para que le diera deuda directamente al proyecto, que es una cosa bien interesante. Es un fondo de inversión dando deuda directamente al proyecto y no los bancos. Además hubo bancos. Y el otro fueron los bonos. Entonces, fíjense, ¿y cuál era el objetivo? Financiar construcción y buscar recursos locales e internacionales. Esa es, digamos, una forma de ver el mercado de capitales en un ejemplo específico. Segundo ejemplo, en el cual yo trabajé mucho tiempo, pero lo traigo acá a ustedes porque me parece que es interesante lo que está detrás de eso. Y es el tema de titularización hipotecaria. Antes de la crisis del año 1999, una cartera de largo plazo financiada con recursos de corto plazo. Empieza a haber problemas con los recursos de corto plazo, salida, desconfianza de los bancos, activos a largo plazo, no se pueden liquidar y viene la titularización hipotecaria. ¿Qué logró la titularización hipotecaria desde el punto de vista del mercado de capitales, pero desde el punto de vista de sector? Primero, logró el calce de activos y pasivos, porque sacó un activo, se sacó un pasivo, un título, que se pagaba como funcionaba el flujo del activo. Era totalmente calzado. Entonces, los riesgos se diversificaron. En lugar de deberme un banco, me deben 3.000 clientes. Se diversificó, pero también hubo mucho calcio. Permitió el desarrollo de la tasa fija, que ha sido súper importante, porque sin la titularización no hubiera habido, sin el mercado de capitales no hubiera podido haber el monto tan alto que hay hoy de financiación con tasa fija, en donde el riesgo para el deudor es muchísimo menor, cada vez representa menos de su ingreso y permite desarrollar mucho más el mercado. Entonces, me voy a otro punto, me voy a otro esquema, que es los fondos y las titularizaciones participando dentro del mercado inmobiliario. ¿Y qué es simplemente? Yo utilizo un fondo o una titularización para efectos de coger mi activo, un activo fijo, vendérselo a ese fondo o venderlo a esa titularización, financiarme en un aspecto en el cual puedo ser más eficiente o más rentable poniendo eso en inventarios o en otro tipo digamos, o en otro tipo de carteras, en el caso de los bancos o lo que sea, y pongo a andar la plata que tengo congelada en un activo fijo. Y esos son fondos que diversos mecanismos, titularizo el bien o la renta, el bien, la renta o solo la renta. Las empresas liberaron recursos, hubo diversificación del riesgo desde el punto de vista de activos inversionistas.
le cediera el riesgo al mercado del activo. La vacancia pasó a ser un riesgo de los inversionistas. Y una cosa curiosa, generalmente estas titularizaciones de estos fondos son a 20, a 30, a 50, a 100 años, dice uno para los fondos de pensiones. Hoy la mayoría de los fondos inmobiliarios o de titularizaciones tienen una participación cercana al 20% de personas naturales. Y se mueven. Y se mueven y son líquidos. Y digamos, pero fíjense, es otra necesidad, que es lo que trato de traer a la mesa, es otras necesidades cubiertas de formas diferentes. Está lo que hemos visto que está desarrollando la bolsa, el crowdfunding, en donde personas naturales o pequeñas empresas o el que quiera participa vía donaciones, participa vía participación en el equity o participa en deuda. Pero es otra manera de traer a la financiación de las empresas mecanismos del mercado de capitales de personas naturales o family office, y es poco a poco ir desarrollando este tipo de mecanismos. Traigo algo que ya había mencionado, fondos de deuda o capital privado para compra de deuda corporativa de diferentes riesgos. Muchas veces hay proyectos grandes en donde se van a hacer grandes créditos y hay la forma de que haya sectores de los fondos de inversión, de los fondos de pensiones, de los fondos de capital privado, de los fondos de deuda, que llegan y dicen, yo quiero comprar el 50% de este pagaré. Quiero comprar el 50% de este paquete de pagarés. O quiero participar en un fondo de capital privado que me dice que va a invertir en un paquete de deuda. Y con eso yo logro, por ejemplo, financiar infraestructura porque son pagarés de largo plazo y a través de estos mecanismos logro que se financie a largo plazo, que a veces los bancos tienen restricciones cada vez mayores de estar soportando créditos de largo plazo. Y eso me permite liberar recursos y diversificar el riesgo, pero fíjense, era una cosa nuevamente, en este momento de crisis, también es una oportunidad para que atraigamos fondos para refinanciar las deudas que hemos tenido que asumir o refinanciar los bancos o los fondos o lo que sea. Y a través de estos mecanismos podemos buscar recursos que permitan reciclar los recursos, dar velocidad, traer nuevos recursos para refinanciar a todas estas empresas o para soportar en liquidez a los que estén liberando recursos, entregando recursos, entre ellos el gobierno. Hay otro tema y me voy a un campo totalmente diferente, que es el mercado de capitales entrando a partir de los fondos de capital privado y las titularizaciones en todo el esquema de energía renovable. ¿Y cómo se puede hacer eso? Uno, y lo estamos viendo, fondos de capital privado que sobre la base de contratos de PPAs de largo plazo, de energía que no se está generando, están financiando a los generadores a que construyan las plantas eólicas, las plantas solares, las hidroeléctricas a filo de agua, y están permitiendo traer recursos en esta etapa de alto riesgo que es construir. Pero también una vez empiezan a generar y ya tienen los contratos de largo plazo con los distribuidores, hay oportunidades de atraer al mercado de capitales. ¿A través de qué? A través de la financiación, por ejemplo, de paneles solares en residencias, en donde lo que se financia es a las personas dueñas de las propiedades y se financia a través del leasing o a través de la factura de la energía eléctrica, y eso se titulariza. O se titularizan créditos que se le han dado a generadoras, o se titularizan facturas de servicio público a través de los cuales se están financiando estas energías renovables. Entonces, otra forma de mirar el mercado de capitales en estos aspectos. Emisiones de segundo mercado. ¿A qué me refiero con esto?
Hay dos mercados, el mercado principal, que es tradicional, donde cualquiera puede participar, desde la persona natural que tiene 5 millones de pesos hasta los fondos de inversiones más sofisticados, fondos de pensiones, o las emisiones que van al segundo mercado, donde van inversionistas profesionales, pero que están dispuestos a correr riesgo y están dispuestos a hacer emisiones más pequeñas, porque tienen características que pueden facilitarle al mercado participar, y es que muchas veces se pueden no necesitar la calificación o no necesitar coberturas en el caso de titularizaciones. Ese es otro punto, otro ejemplo de cosas que se pueden hacer. Y están también, simplemente, hay muchos más, pero traigo otro, que son otros que son fondos o titularizaciones de flujos de facturas o flujos futuros, que es, imagínense, un Codensa financia una hidroeléctrica y la financia titularizando las facturas de todos los meses y puede financiarse a 15, a 20 años. Y se hacen esquemas que rotan, en donde entran y salen facturas, apenas se pagan, se compran otras, esquemas que se renuevan, esquemas rotatorios. Y puedo financiar cosas de largo plazo con cosas que son eminentemente de corto plazo, como son las facturas. Y lo puedo hacer. Y puedo usarlo a través de mecanismos de titularizaciones o de fondos. Hay otros esquemas que se están también desarrollando, que son plataformas de financiación de proveedores, en donde se hacen unas plataformas tecnológicas, hagan de cuenta especies de fintechs, y donde, por una parte, aparecen los que necesitan financiación y qué tienen como activo unas facturas, y estas plataformas ayudan a que ellos encuentren recursos, y los que pueden poner los recursos, llámense bancos, llámense fondos, participan en la plataforma y continuamente dan recursos para que estas plataformas movilicen el mercado de capitales, pero dirigido a financiar la actividad diaria de las empresas. Y hay mecanismos para hacerlos, pero son otras cosas que están surgiendo y donde el mercado de capitales también puede actuar y donde las empresas pueden ir a buscar financiación, en donde van a estar totalmente calzados en sus flujos, porque van a pedir una financiación de una factura y la van a pagar a los 2 meses cuando la pueden pagar, no a los 3 ni a los 4, sino cuando su liquidez da para pagarlas. Y por último, quisiera, antes de la parte final y abrir espacio para preguntas y más que para preguntas, también para comentarios de ustedes, un caso de cómo muestra que cuando hay flujo de caja y lo puedo detectar, aún puedo buscar la financiación de eso. Y dejé para el final un ejemplo que es algo que se hizo cuando trabajábamos en la titularizadora colombiana, que fue la titularización de cartera vencida. ¿Y por qué? Cuando la titularizadora empezó, la cartera vencida de los bancos era del 20%. Y entonces la titularizadora ayudó a conseguir financiación, pero ¿qué compraba? Compraba la cartera buena. Al comprar la cartera buena, el indicador de cartera vencida se subió al 25%. Entonces, el tema era, ¿cómo hacemos para que la confianza vuelva a los bancos y que podamos seguir con la titularización y no acabemos con esto? Entonces, el tema era, entre gobierno, bancos y la titularizadora, se llegó y dijo, ¿por qué no titularizamos la cartera vencida? ¿Y qué fue lo interesante de la cartera vencida? Oiga, ¿alguien daría un peso por cartera que está en 300 días de mora y está en proceso jurídico? Probablemente no. Pero el secreto fue, ¿dónde está la caja? Y la caja estaba en los bienes recibidos en pago cuando se recibían, o en los remates cuando se lograba el remate y después la venta del bien que salía del remate. Se pudo detectar dónde era la caja. Se pudo calzar ese flujo que había de ese activo que era pequeño, podía ser el 20, podía ser el 30% del valor del activo, pero se descubrió dónde podía producirse y cuándo podía producirse. Y sabiendo eso, se sacó un título en el mercado que respondía a ese flujo. Y entonces era un título
que solo se iba a pagar al final. Pero entonces la gran pregunta era, oiga, ¿y si empieza a haber flujo, qué? Entonces, lo estoy resumiendo, esto es muchísimo más complicado que lo que estoy diciendo, pero en la última se llegó y dijo, si empieza a haber flujo, pues hagamos un título bullet con prepagos. Y empezamos, si empieza a haber flujo, empezamos a prepagar. Se sacaron los títulos a 5 o 7 años y se terminaron pagando en 2 o 3 años. Entonces, quería mostrar este como un ejemplo de que cuando hay caja se puede hacer cosas y muchos ejemplos de cómo aprovechar esto para ir al mercado de capitales. Si quieren, les pediría que me volvieran a poner la presentación, por favor. La última, Filmina. Entonces, listo. Entonces, acá quisiera simplemente poner algunos factores relevantes. Ustedes pueden encontrar muchos más, yo mismo podría encontrar más, pero la receta de ir al mercado de capitales muchas veces hablan de la dificultad, hablan de que es que cómo voy a la bolsa, cómo hago un bono, eso es complicado. Pero yo creo que el tema va más allá de eso. Y quisiera acá, como corolario de lo que he dicho, ponerles algunos factores relevantes si uno quiere ver la posibilidad de ir al mercado de capitales. Un primer elemento es determinar cómo y cuándo se produce la caja. Cuando yo vaya a ir al mercado de capitales, siempre el inversionista va a estar buscando algo que se pueda pagar y se pague oportunamente. Entonces, va a ser muy importante determinar cómo produzco la caja. ¿Lo produzco por una factura? ¿Lo produzco por un contrato de energía? ¿Por qué lado lo produzco? Y ese es un primer elemento que tengo que tener en cuenta si yo digo quiero ir al mercado de capitales. Porque la estructuración, habrá muchas formas de hacerlo. Fondos, titularizaciones, fondos de capital privado, fondos de deuda. Pero siempre vamos a ir a la caja y cuál es el riesgo de que esa caja no se produzca. Y ese es como un primer elemento. El segundo es tratar de homogeneizar el flujo de caja. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo tratar de, por ejemplo, si yo me uno a generar energía eólica y el otro es paneles solares y el otro es una hidroeléctrica y es el mismo promotor, entonces digo yo, oiga, ¿y cómo se maneja esto? ¿Y cómo manejamos los flujos? Ah, pero resulta que el promotor logra crear un contrato, un PPA con Codensa o con una fábrica que está cerca de estos 3 generadores de energía. Y entonces él hace un contrato de largo plazo, ya creó la homogenización del flujo y va a poder buscar o fondos o titularizaciones que manejen ese flujo y que traten de ir con títulos o con fondos al mercado de capitales. Otro elemento que va a ser muy importante para los inversionistas es que haya en el medio alguien que haga una gestión eficiente del activo, que recauda los flujos, que maneje toda la parte logística, que haga las custodias si son pagarés, que esté pendiente de las garantías, que las cobre, que las maneje, etc. Otro tema importantísimo. Los mecanismos no todos son idóneos para todos los tipos de financiación que se necesitan o para todo el tipo de flujos. Entonces uno tiene que ver, necesito flexibilidad, necesito manejar el riesgo y siempre va a estar viendo un elemento flexibilidad versus riesgo. Otro elemento bien importante que busca el mercado de capitales es gobierno corporativo y transparencia. Ese es un elemento que es fundamental. Si yo quiero ir al mercado de capitales, voy a tener que ser muy transparente. Fíjense, el caso no lo voy a mencionar, pero de todas maneras, el mercado de capitales brincó porque hubo un tema que consideraron de gobierno corporativo y aún los calificadores actuaron en ese caso. Poder controlar el flujo, eficiente estructuración y eficiencia y flexibilidad del vehículo versus el flujo. A veces un fondo de capital privado es el mecanismo, a veces un fondo de deuda es el mecanismo, un fondo de inversión,
una FIC, una titularización. Muchos son los mecanismos, pero tengo que ver cuál frente a mi realidad, a la complicación que quiero meterme, al riesgo que quiero cederle al mercado, a la necesidad de requisitos que me exijan, tengo diferentes mecanismos para hacerlo. El fondo de capital privado podrá ser menos exigente que la titularización, o el fondo de deuda, yo tendré que mirar cómo y cuándo lo hago. Entonces, esos, digamos, eran los puntos que yo quería poner, mostrarles cuál es mi visión del tema, mostrarles unos ejemplos de experiencias que he estudiado, he conocido o me he imaginado de alternativas que hay en el mercado de capitales que se podrían utilizar y unos factores relevantes que considero importantes. Entonces, no sé Sonia, cómo quieres que manejemos. Si quieren, quitamos la presentación y empezamos a conversar. Por ahora, bueno, los invitamos a todos a hacer sus preguntas. Si quieren abrir los micrófonos, por acá en el chat tenemos una pregunta de Daniel López. Él menciona que en el decreto legislativo 817 del 2020 se abre la posibilidad para que las sociedades por acciones simplificadas emitan títulos. Él pregunta que si alguien lo ha hecho, si lo van a usar y ¿qué opinas? A ver, esta es una cosa todavía, digamos, incipiente. No, yo personalmente no conozco que haya alguien que haya utilizado el mecanismo o esté todavía buscando utilizarlo, pero puedo no conocerlo. Pero realmente lo que lo que se están abriendo es caminos para que las empresas y empresas pequeñas puedan acudir y facilitarle el camino para que puedan acudir al mercado de capitales. La experiencia que está teniendo en la bolsa, por ejemplo, con el crowdfunding, que de pronto se consiguen no montos muy significativos, pero de pronto para esa compañía conseguir 500 millones de pesos es todo lo que necesita para echar adelante una gran idea que tiene. Y la bolsa o Ascenso o lo que sea, les dan la posibilidad de que los conozcan, de conozcan cuál es su alternativa, qué es lo que ofrecen, y se junta gente, pone 50, 100 millones de pesos y se logran alternativas. Y todas estas alternativas, como el decreto que mencionan, lo que buscan es abrir más alternativas para que la gente acuda al mercado. Giancarlo, no sé si quieres abrir el micrófono y hacer la pregunta al aire. Claro, con gusto. Buenas noches, Mauricio. No sé si te acuerdas de mí, hace muchos años trabajamos juntos en temas de titularización. Sí, claro que me acuerdo. Momento GMAC. Sí, señor, claro que me acuerdo. Bueno, digamos que hace mucho no tomamos, ahora estoy como CFO de la compañía de General Motors Financial acá en Colombia, y digamos que estamos evaluando temas de diversificación del fondeo. Creo que ahí hemos avanzado muchísimo, pero no hemos retomado temas de titularización. Yo recuerdo que en su momento, cuando tratamos de hacer esa primera titularización de vehículos, nosotros teníamos una limitación porque esas estructuras requerían que se hicieran por fuera de balance, y por el tamaño de la organización en ese momento y el nivel de originaciones que estábamos generando, no lo veíamos como muy viable. Nosotros tenemos estructuras de titularización en otros países donde se permite hacer dentro de balance, por ejemplo, México. ¿Tú ves que en Colombia eso ha evolucionado o las normas contables, digamos, se han mantenido con las mismas restricciones de antes? No, la verdad, digamos, es cómo se impulsa, y hay entidades que no quieren que salga el balance y hay entidades que quieren que al hacer la titularización salga balance. El todo está en si la venta es en firme o no. Y si yo hago una venta en firme y traslado totalmente el riesgo, pues va a salir de balance. Pero si yo mantengo el riesgo o realmente quiero seguirlo consolidando y no hago la venta en firme, puede
puede quedarse en el balance. Hay otra posibilidad y eso ha evolucionado. Por ejemplo, hay una titularización que se hizo de automóviles de Finandina, de Finansauto, y la titularización se sacó la cartera, se vendió la cartera, pero se vendió a un solo comprador, que fue un fondo especializado que compró la cartera para un fondo diversificado de mayor riesgo y compró toda la emisión. Al comprar toda la emisión, como él tiene toda la decisión sobre la asamblea, porque tiene el 100% de la emisión, entonces esa cartera siguió en balance. ¿Sí? Perfecto. Por el hecho de tener toda la decisión en él. Pero digamos, va a estar más en si es venta en firme o no, qué tanto sé del riesgo o no. Entonces, si tú compartes el riesgo, puedes buscar mecanismos en los cuales no salga de balance. Perfecto. Excelente. Muchas gracias. Sí, señor. Bueno, los invitamos a participar. ¿Qué más preguntas tenemos? O comentarios. O sea, ¿quién? Mauricio, Nicolás Gutiérrez, ¿cómo estás? Oye, Bien, ¿cómo vas? excelente presentación. Un comentario, me gustaría tener la percepción tuya acerca de la otra punta, y es lo que es ya los inversionistas. Cuando yo me he visto en la necesidad de colocar títulos de estos, también lo que me he dado cuenta es que la apertura de cupos en los grandes inversionistas aquí en Colombia, que básicamente se pueden resumir en la palma de una mano, no es tan fácil, porque al final el inversionista institucional está muy acostumbrado a en sus portafolios tener ciertas reglamentaciones y a verse abocado a invertir en cierto tipo de papeles. Entonces, cualquier cosa que se salga un poquito de lo tradicional es más difícil de vender. No sé si tú tengas esa misma percepción o cómo te ha ido cuando sacaste papeles o titularizaciones que fueron un poco diferentes a lo normal. A ver, yo separaría de pronto dos cosas para poderte contestar la pregunta. La una es una posible limitación que es, entonces, ese digamos es un obstáculo. Y el otro, que tal vez lo último que te mencionabas, que es por lo raro que pueda ser o por lo raro del activo. Entonces, en la parte del monto, siempre ha habido un problema porque, digamos, probablemente para ellos, trabajo tanto del gobierno como los inversionistas, en el sentido de que, ¿por qué no se permite que un solo fondo compre toda una emisión? Si son 200.000 millones de pesos, ¿qué son 200.000 millones de pesos de un portafolio de 140 billones? Entonces, digamos, ahí toca ser un poco más imaginativos, pero no lo único. Una de las cosas que se ha venido desarrollando desafortunadamente demasiado lento es fondos que se especializan en este tipo de títulos. Han ido surgiendo, conozco ya 4 o 5, que compran inversiones de más riesgo para tener fondos de mayor rentabilidad. Y entonces compran inversiones más riesgosas. Compran, como yo les dije, la parte de la titularización de automóviles. Compran de pronto emisiones que pueda hacer una cooperativa, que puede ser más riesgosa, es más rentable, pero es una buena cooperativa. Eso poco a poco se ha venido dando y yo creo que eso se va a impulsar cada vez más. Falta más proactividad en el campo de las fiduciarias. Poco a poco se va dando. En temas de fondos de capital privado y fondos de deuda, uno ve cada vez más apetito y más fondos llegando a buscar oportunidades. Y ahorita, curiosamente, uno oye bastantes fondos de deuda y de capital privado diciendo dónde hay una oportunidades de inversión. El tema es
es lograr que se unan las dos partes, pero yo creería que ha sido muy lento, pero yo creería que poco a poco se va a ir desarrollando. Y eso va a dar apetito también. Por eso hablaba del tema de energía renovable, porque el tema de energía renovable es un tema es todavía un bicho raro. O sea, ir a financiar yo al tipo que va a hacer energía eólica en Santander, pero si hay un promotor que le jala y ya se vuelve eso un contrato de largo plazo con Codensa, entonces ya de pronto yo inversionista sí estoy dispuesto. Y si 1 a 10 que están en la misma situación, de pronto hago una emisión de 150.000 millones de pesos y todo me va a entrar por XM y me va a pagar el contrato Codensa y entonces el tema puede funcionar. Pero sí ha sido lento, pero creo que poco a poco se va desarrollando y, por ejemplo, hay instituciones que están promoviendo esa cosa, como el Banco Mundial, como la FN, y yo no creería que poco a poco se van desarrollando. Desafortunadamente, un poco lento. Gracias, Mauricio. Señor. Mauricio, Hola, doctor Diego. Mauricio, mucho gusto saludarlo, qué gusto oírlo. Lo mismo le digo. Me alegra mucho que esté acompañándonos hoy aquí. Pues yo para mi grupo aquí de colegas, Mauricio es una persona con la que trabajé muchísimos años. De hecho, fue mi primer jefe. Eso no quiere decir que vaya a revelar la edad de ninguno de los dos. Pero dentro de todo ese trasegar, Mauricio, y ahora que desde la Bolsa de Valores de Colombia venimos viviendo este tema del mercado de capitales y la financiación no solamente de proyectos de infraestructura, y ahí me iba a mover un poquito a otro tema, pero para aprovechar su experiencia y su conocimiento, realmente los temas de infraestructura, como usted decía, sí tienen que viajar hacia los grandes fondos, hacia inversionistas únicos en los grandes proyectos. Pero mi pregunta iba más dirigida hacia la financiación de la pequeña y mediana empresa, ese esfuerzo grande que estamos haciendo ahorita en la bolsa para llevar a que el mercado de capitales sea realmente asequible a la pequeña y mediana empresa y deje de ser, digamos, la plaza de mercado, porque así lo llamamos nosotros, esa es la Bolsa de Valores de Colombia, la plaza de mercado donde solamente actúan los grandes inversionistas, las grandes empresas emisoras y aquellos que tienen operaciones de acciones o IPOs importantes. ¿Cómo hace uno para alinear, Mauricio, este apetito de riesgo en un mercado de capitales como el colombiano, que es tan pequeño y ningún inversionista quiere comprar nada que no sea calificado AAA? ¿Cómo migramos digamos, en consonancia con las calificadoras de riesgo, con digamos, un acompañamiento mejor a la pequeña y mediana empresa para que el mercado acepte que puede haber emisiones con calificación A o AA y que no sean rechazadas en el mercado porque pues todos quieren tener AAA? Y un poco de ahí se desprendería el apetito de un mercado mucho más sólido y mucho más digamos, educado, llamémoslo así, y que pudiera crecer en el tiempo. ¿Cómo ve usted ese equilibrio de una pequeña y mediana empresa que se quiere financiar, pero como su emisión puede no salir muy bien calificada o es muy chiquita, entonces queda como por fuera de la pelea? Sí, yo vería, digamos, lógicamente todo esto hay que desarrollarlo, pero algunas cosas están ocurriendo, pero yo creo que hay diferentes formas de hacerlo. Uno, pues es el crowdfunding que tú conoces. Esa es una alternativa. La otra alternativa es que uno empieza a ver dos cosas que están surgiendo que pueden ser interesantes. Por un lado, y fíjese, era que es una de las cosas que está haciendo la crisis, vamos a tener que ver qué hacemos con los créditos de las pymes que se están refinanciando. Y eso obliga a que si queremos que alguien compre esas carteras para efectos de irrigar nuevos recursos, vamos a tener que conseguir cómo valorar el riesgo de esas carteras. Curiosamente, esta mañana estuve con una compañía que se dedica a valorar riesgos y me llamó la atención que ya están pasando de evaluar riesgos de consumo de personas y modelos para evaluar riesgos de consumo de personas a evaluar riesgos de pymes para tratar de unificarlos y homogenizarlos. ¿Cómo?
bajo unos esquemas de comportamiento que están en las bases de datos de los data créditos, de TransUnion, de todas esas compañías, tratar de determinar cuál es el scoring o el riesgo de esas compañías. Si eso se desarrolla, y entiendo que se está desarrollando, pues va a poder permitir agrupar y hacer portafolios de créditos de pymes, que se podrán titularizar, que podrán ir a fondos de deuda, y habrá más apetito de los originadores, llámese bancos o cooperativas o entidades de financiamiento, compañías de financiamiento comercial, que van a decir, oiga, yo estoy dispuesto a meterme más porque hay quien valore el riesgo y quien esté dispuesto a correr este riesgo. Puede que cueste un poco más. Pero eso va a ser un camino porque yo estoy viendo que, lo otro que vi en hace poco es fondos de deuda dedicados a comprar cartera de pymes. Y eso es otro tema interesante. Entonces, si bien sea lentamente, ahí hay un camino. El otro camino es grandes paquetes en donde puedo valorar el riesgo y que una entidad como una fiduciaria o una entidad como la titularizadora empiece a comprar paquetes de créditos de pymes. Esa es otra alternativa. Otra alternativa es lo que yo les mencionaba de plataformas que permiten unir a todos los actores de un proceso, de una logística de cuentas por cobrar y tratar de yo financiarme vía mis cuentas por cobrar sobre la base de que en últimas el pagador va a ser el que me compre a mí. Esos son mecanismos que también los ve uno afuera y que están por desarrollarse. Pues así te digo varias cosas que se me podrían ocurrir. Ahí adicionalmente hay fondos de las fiduciarias que están buscando empezar a invertir en títulos que sean de riesgo mayor. Pero eso ha sido duro, pero veo alternativas, solo que el gobierno tiene que meterle más julepe a esto y lo que yo digo, los inversionistas tienen que hacer banca de inversión a la inversa. ¿Qué significa eso? Generalmente los fondos de pensiones esperan a que les traigan inversiones. Y falta dar un paso que es que los fondos de pensiones digan qué activo es el que quieren y le digan a las bancas de inversiones, ¿sabe qué? Estructuren este tipo de activo. Vaya y búsquemelo. Yo estoy dispuesto a comprarlo. Vaya y búsquemelo. Que eso es lo que sí hacen los fondos de capital privado y los fondos de deuda. Yo quiero este tipo de cartera, búsquemela. Y falta que eso suceda, pero eso va a suceder, pero lógicamente tienen que dar las iniciativas y las oportunidades para que eso suceda. Gracias, Mauricio. Entonces, ahí es donde yo debo tomar la decisión final. Salgo, puede que las consideraciones me hagan que sea un poco más caro y yo estoy dispuesto a pagar eso, o simplemente todo es perfecto y tal como lo pensé al principio, se me da al final. Y yo feliz porque logré la tasa que quería, hice lo que quería, coloqué lo que quería. Y eso funciona. Pero a veces me toca cambiar y me toca tomar decisiones ya en el camino o ya sobre el momento y aún tomar decisiones de cancelar la emisión. No sé si querías que contara, era eso. Así es, Mauricio. Muchas gracias. No, señor. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias. Creo que hemos tenido un espacio muy enriquecedor con la comunidad de CF2. Este es un tema bastante interesante para ser considerado en estos tiempos. Muchas gracias a todos por su participación. Les estamos enviando la invitación para el próximo CFO Talk, que va a ser el 8 de septiembre. Muchas gracias a todos. Muchas Gracias. por la invitación. Gracias, Mauricio. No, Muy bueno, Mauricio. Muchas gracias. Mauricio. Saludos. Diego. Gracias. Gracias, felicitaciones. Ok, feliz noche. Muchas gracias. Gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. No, a ti, Mauricio. Muy interesante. Bueno. Oye, Mauricio, pero en estos momentos, digamos, lo importante siempre es la velocidad, ¿no? Ahora que hablabas tú para las pymes,
digamos que este mecanismo de la titularización puede ser un esquema interesante y esta organización que está haciendo el análisis de riesgo, eso es nuevo en el mercado, ¿no? Pero ¿qué tan rápido se está dando en esta época de pandemia? No, yo creo que la pandemia lo va a impulsar. ¿Ok? Porque, digamos, es una necesidad poder tener una valoración de los riesgos de un portafolio de créditos corporativos de pymes. Sí. Y aún de créditos corporativos grandes también. Y hay mecanismos y hay formas de hacerlo. Digamos, la experiencia que hay en personas naturales se puede traducir a pymes. Lógicamente hay que hacer unas variaciones. Lógicamente hay que utilizar información que tienen aquellos que le han prestado a pymes. Eso es un esfuerzo conjunto, pero yo creo que eso puede estar a la vuelta de la esquina. O sea, yo creo que eso es una cosa que se viene desarrollando y que se va a dar, y eso va a facilitar los mecanismos los mecanismos de financiación de pymes. Yo creo que el tema de utilizar las cuentas por cobrar y las facturas es otro camino. Sí. Lógicamente hay que organizar esos flujos, hay que sistematizarlos, hay que unir a varios, porque de pronto una pyme llega y dice, bueno, ¿y quién me va a comprar a mí que yo tengo 1.000 millones de pesos en cartera? Puede que no, pero si hay un fondo que se cree que son 1.000 de uno, 1.000 del otro, 1.000 del otro, y consigue inversionistas para comprar 30.000 en cartera y hacerlo rotatorio y hacerlo revolvente y estarlo abriendo y cerrando, pues puede abrir camino para esquemas de financiación. Fondos que vienen a comprar deuda, puede ser otro camino. Pero todo eso hay que impulsarlo, pero mecanismos hay. Lo que hay es que darle cabida a esos mecanismos y desarrollarlos. Genial. Bueno, muchas gracias, ¿verdad? Que muy interesante. Bueno, no. Muchas gracias a ustedes por la invitación y muy interesante. Muchas gracias. Gracias, Perfecto. Mauricio. Ok. Gracias Chao, a todos. chao a todos. Hasta Buen luego. trabajo. Chao, chao.